hablar un poco sobre cómo los medios de comunicación, no diría todos porque sería mentir, sino ciertos medios de comunicación trasladan como una imagen de Israel y también sobre todo por qué existe tanto odio a Israel. Entonces, bueno, claro, esto se ha visto mucho tras ese ataque del 7 de octubre, que yo recuerdo que hice una entrevista al alcaldesa de Jerusalén que decía, bueno, pues ahora todo el mundo está con nosotros, se está volcando, pero en 3 o 4 días la gente nos empezará a insultar o a decir que somos unos genocidas, y efectivamente fue lo que ocurrió. Y luego también llamaba poderosamente la atención, si uno seguía pues un poco las cifras del conflicto, que llaman, pues bueno, también muchas veces hablan de genocidio, ¿no? Que esto es un disparate, que lo comentamos. Era muy llamativo observar como unos tipos que acababan de asesinar a bebés, madres, padres, niños, daban unas cifras de muertos y automáticamente eso salía replicado en la prensa como diciendo, mira, no nos van a engañar con las cifras de muertos, unos tipos que han sido capaces de asesinar a bebés recién nacidos, pero no con las cifras de víctimas no nos van a mentir. Entonces uno iba viendo como esa retórica, esa narrativa iba trasladándose a la mayoría de la sociedad occidental y sobre todo con las redes sociales, que este pues, es el mecanismo en el que la mayoría de la gente joven más utiliza, en el que yo me incluyo. Yo la verdad es que la televisión la veo bastante poco y aún así muchas veces si la ves pues también está un poco en esa línea. Empezaban a viralizarse pues estos vídeos típicos, que son muy desagradables de ver, cuando había un bombardeo o estos niños fallecidos, aunque también habría que hablar luego también de la parte de cuánto de ello es ficción, porque también esto se ha visto en numerosas ocasiones como incluso pues era mentira los vídeos que se trasladaban en redes sociales. Pero claro, eso realmente cuando hablamos contabas un poco de tu speech inicial, ¿no? de la narrativa, de los sentimientos, de las emociones, claro, ellos saben cómo jugar la partida. Ellos utilizan única y exclusivamente el recurso de la emoción, del sentimentalismo. Porque bueno, uno dice, bueno, de 50.000 niños muertos. Ya, pero esto, incluso ese dato, a pesar de que sea falso, incluso imaginemos, aunque fuese verdad, es muy difícil de asimilar, ¿no? Los datos, hay un dicho que me parece absurdo, y es que dicen dato mata relato. Esto es completamente falso. Jamás en la vida un Excel ha matado un relato. Nunca han dicho, ay, coño, el informe este que han publicado, ya está, ya no pienso esto. No, jamás ha pasado tal cosa. Siempre es en función de la cuestión sentimental. Entonces, claro, mientras que ellos saben utilizar esto de forma extraordinaria, las cosas como son, porque la verdad es que esto más lo vemos casi al instante, muchas veces, cuando ahora que han puesto en X, la antigua Twitter, esto de las notas de la comunidad, pues sí, se desmiente y dice, no, si es que este vídeo es de hace 15 años, pues que ni siquiera es en Gaza. Sí, bueno, pero el desmentido ya ocurre cuando ese vídeo ha alcanzado 1,5 millones de personas y a lo mejor hay 300.000 que dicen, ah, vale, esto es mentira, pero eso ya ha quedado. Todo esto de utilizar ese sentimentalismo es lo que precisamente, desde mi punto de vista, no se hace del otro lado. Yo lo hablaba antes con Rosa y recuerdo que cuando fuimos a ver pues, un vídeo que la verdad es que es muy desagradable, de 1 hora de cuando ocurrieron las matanzas del 7 de octubre, de esas cámaras privadas de seguridad que habían grabado lo sucedido. Claro, yo me preguntaba, digo, pero ¿esto por qué no se publica en los medios de comunicación? O sea, ¿por qué no sale? Te dicen, no, pero es que esto es muy desagradable, incluso hubo gente que se levantó y que se fue, no podía soportarlo porque era como 1 hora de ver todas las formas posibles que hay de asesinar a una persona, de matarla, pues básicamente era esto, ¿no? Era la verdad es que espectacular, ya digo, había gente que ni siquiera lo resistió y se iba antes de tiempo. Y dices, sí, pero es que la dureza de la realidad tiene que ser mostrada. Yo soy partidario de que cuando estas cosas ocurren y cuando estos salvajes y estos bárbaros cometen esos actos, la gente lo sepa. O sea, tú no vas a poder ganar una batalla, un relato propagandístico, simple y únicamente diciendo que no, desmintiendo que las cifras que ha dado Hamas son falsas. Dice, no, bueno, Al Jazeera, bueno, Al Jazeera bebe de Hamas y al final pues los medios de comunicación dicen Al Jazeera, bueno, sí, son los datos de Hamas, ¿no? Entonces tú no vas a poder ganar esa batalla del relato de esa forma, sino todo lo contrario, tú tienes que mostrar lo que ha ocurrido, porque además es que es una realidad que, como digo, es impactante, pero necesaria. Y luego también otra cuestión que muchas veces, cuando decimos, oye, ¿por qué existe ese odio a Israel? ¿O por qué los medios de comunicación se prestan a este tipo de mensajes que son falsos, pero simplemente para ganar la batalla del relato de la propaganda? Que desde mi punto de vista lo han ganado, ¿eh? O sea, yo creo que a día de hoy, sin duda, en esa batalla del relato propagandístico, ellos son los que lo han ganado. Es claro, cuando uno se pregunta por qué existe ese odio a Israel, irremediablemente hay que ir a la parte ideológica, porque es que si no, no tiene otra explicación. Bueno, podemos ir a la parte del antisemitismo, que sí, que existe en Europa, en unos países más, en otros países menos, pero incluso eso
no tiene casi un componente racional, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, puede existir un componente racional porque soy antisemita, ¿no? Siempre existe un argumentario, igual que uno puede decir porque pues, tiene fobia a las arañas. Pues sí, tú das una razón que realmente obedece más casi un sentimiento que una cosa pensada. Sin embargo, en el odio a Israel sí que existe un razonamiento, sí que existe un porqué ideológico, sí que existe una construcción argumentativa. Principalmente Israel, no sé, supongo que todos los que estamos aquí, la mayoría sí que habremos estado. Cuando uno está en Israel, si uno por ejemplo va a Tel Aviv o en propio Jerusalén, fuera de la ciudad vieja, pues al final es como una ciudad europea. O sea, uno va transitando por las calles y pues ve un poco pues, lo que vemos aquí en nuestro día a día. Y sobre todo Israel lo que representa, y esta veces que a la gente le cuesta entenderlo, es la puerta de entrada de Occidente. O sea, el primer punto de Occidente es Israel. Claro, a nosotros nos cuesta mucho asimilar que existe un movimiento, no solo en España, sino en toda Europa, que odia profundamente los valores occidentales y lo que representa Occidente. De hecho, es muy curioso porque también esto hay que ligarlo con la cuestión del Islam. Es oye, en un momento dado, la pregunta que se hacía mucha gente era ¿qué escogería la izquierda? Si tienen que escoger entre Islam o, digamos, la supervivencia de sus naciones. Bueno, Francia, que siempre está un paso por delante de la degradación en todos los aspectos, ya nos dio las respuestas en las pasadas elecciones, con Mélenchon. Muchos decían, no, hombre, es imposible. Llegados a este punto, ¿cómo van a escoger la cuestión del Islam antes que lo que es la supervivencia de la propia nación? Que esto Israel lo representa a la perfección. O sea, tendrá sus errores, como todo ser humano, porque la perfección no es cosa de la tierra, pero lo que representa es la defensa de la nación, la defensa de sus ciudadanos, la defensa de sus valores, la defensa de su modo de vida. Cosa que aquí vemos que no es así. Aquí tenemos un porcentaje muy importante de la población que vota a ciertos partidos políticos, ciertas ideologías, que están a favor de destruir lo que es Occidente. Esto cuesta entenderlo, y cuesta asimilarlo, y cuesta decir que es verdad. Incluso a veces dicen, no, esta es una conspiración. No, no es una conspiración. O sea, lo que estamos sufriendo en Occidente es precisamente eso, una parte de la población que quiere destruirla. Entonces, en Francia, en estas elecciones, cuando tenía que escoger, digamos, la izquierda, decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Islam o la defensa de lo que es Francia, con todos sus defectos, que son muchos, y de sus valores y su forma de vida? Y lo que han escogido es el Islam. De hecho, no, nosotros nos ponemos del lado de esta gente. Claro, esto también cuando vemos en los medios de comunicación eso de Israel lo tenemos que entender. O sea, lo tenemos que entender porque para ellos lo que están viendo es ese Israel que representa a Occidente, que representa esos valores, que muchos de ellos son prácticamente iguales a los valores que tenemos aquí, porque todo se forma, digamos, la cultura judeocristiana. Esto es una cuestión que es indiscutible. Cuando nosotros vemos esos ataques y esas mentiras, todo viene desde esa parte ideológica. O sea, los islamistas son nuestros aliados. Israel no lo es. Luego también es cierto que esto no siempre fue así, ¿eh? O sea, también hubo un momento en el que la izquierda, pues con la causa palestina, empezó a estar pues mucho más a favor de ella, cuando Israel pues empezó a ser aliada de Estados Unidos. Porque claro, el imperio estadounidense, el imperio yanqui, esto es terrible. Entonces, bueno, ahí comenzó también toda la cuestión del antisemitismo. Pero realmente todo obedece a una cuestión ideológica, y a través de esa cuestión ideológica vemos como con la propaganda, lo que hay que reconocer, yo lo reconozco, son muy hábiles, saben hacerlo muy bien y saben perfectamente qué puntos tocar. Uno observa, como en redes sociales o medios de comunicación, la imagen que se traslada es esta cuestión de Israel como un estado genocida y que quiere acabar con los palestinos. Claro, o sea, cuando uno escucha esto, dice, bueno, lo tendría muy fácil Israel. O sea, si realmente Israel mañana quisiera acabar con todos los gazatíes, tardaría, no sé, 24 horas quizá. Vamos a suponer una semana porque se lo toman con calma. Arrasarían absolutamente cualquier atisbo de vida en Gaza. Y sin embargo no es así. Pero el relato es el genocidio. Un genocidio es cuando tú persigues a alguien sistemáticamente con el fin de acabar con esa etnia, esa cultura, esa religión, esa tribu, lo que sea. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que esto triunfe? Vuelvo un poco a lo que comentábamos antes. Y es que si uno cuando entra en TikTok, que consume mucha gente, o entra en Twitter, o entra en Instagram, lo que le aparece en su timeline mientras va bajando son continuamente reels de niños que están muriéndose, son pues esas imágenes que vemos a los gazatíes recogiendo cadáveres y todas estas cuestiones, pues claro, al final uno dice, pues sí, claro, es verdad, existe un genocidio, fíjate lo que estamos viendo. Mientras que del otro lado no ves absolutamente nada. O sea, las imágenes del 7 de octubre, ¿cuántas personas, en porcentajes, si pusiésemos en España, han visto las imágenes de los ataques
que ocurrieron con esas cámaras de seguridad privada? Ninguno. ¿Qué medio de comunicación ha publicado esto? Ninguno. No existe. Nosotros tuvimos que ir a un pase privado para poder verlo. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es decir, oye, mira, no. O sea, para empezar, nosotros no somos ningunos genocidas. Segundo, si esto fuese al revés, si supongamos que jamás tuviese la potestad de arrasar por completo Israel y barrer a esos 6 millones aproximadamente que viven, sin duda que lo harían. Sin ninguna duda. No tendrían ninguna duda para hacerlo. Lo que pasa es que no pueden hacerlo. Pero si tuviesen la posibilidad, lo harían sin lugar a dudas. Entonces, bueno, la cuestión de por qué en redes sociales, porque vamos con preguntas, ¿no? ¿Me está alargando mucho? Así está bien. Vale. La cuestión de por qué en redes sociales triunfa este relato se debe, primero, a la cuestión de una dejación de funciones por parte del otro lado, que juega o quiere jugar limpio, que esto se ve en muchas cuestiones, no solo en este conflicto, sino de, no, hombre, nosotros cómo vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo vamos a ponernos al mismo nivel? Bueno, pues si no te pones al mismo nivel, te ganan el relato. Y dos, a una cuestión ideológica que no hay que perder de lado, que la guerra de Israel en realidad es la guerra que estamos teniendo nosotros aquí en Occidente. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas para empezar. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo creo que no te ha faltado decir absolutamente nada. La primera pregunta que tengo. ¿Qué elementos hacen que las narrativas anti-israelíes resulten tan atractivas y virales en redes sociales, especialmente entre públicos que no conocen el conflicto en profundidad? ¿Crees que solo tiene que ver con el aspecto emocional que provocan? ¿Es más pues, la desinformación? ¿Es más los prejuicios que tienen? ¿Es una combinación de todo? ¿Es algo nuevo? Yo diría que son dos cosas. Primero, la cuestión sentimental. O sea, a nadie le resulta agradable ver a un niño muerto. Yo creo que esto es evidente, ¿no? Ningún ser humano dice, ¡ay, qué bien! Mira un niño muerto que han rescatado de unos escombros. No. Entonces, la cuestión sentimental, una de ellas, sin duda. Y luego también la cuestión del débil. O sea, el hecho de que uno piense que, claro, Israel son los fuertes, los poderosos, los que están abusando de estos pobrecitos gazatíes. Claro, la mayoría de la población no sabe, y también esto pasa con muchos temas, no estudia en profundidad los conflictos, sino que simplemente lo que se informa es a través de vídeos muy cortos o de lo que le llega a través de WhatsApp. Y si a ti lo que te llega a través de WhatsApp son imágenes de niños muriendo, y a eso le sumas el abuso del fuerte frente al débil, es lógico que la mayoría de la población pues diga, pues yo, claro, ¿con quién estás? Pues con Palestina. ¿Cómo voy a ser tan cruel de estar con estos que están abusando de un pueblo que además, o sea, lo que te venden, o sea, la tesis de fondo es que están luchando por su libertad? No, estos están luchando por liberarse del Estado opresor israelí, que en realidad lo que quiere es conquistar sus tierras, que es una cosa estúpida y absurda. O sea, si esto fuera así, ya lo habría hecho. O sea, de hecho, en su momento se hizo y posteriormente se retiraron. Entonces, no, si nosotros no tenemos ningún interés. Pero claro, si tú preguntas, oye, los pactos de Abraham, ¿no? Pues esto, la población nadie sabe lo que son los pactos de Abraham. Entonces, ¿por qué se produce el ataque de Hamas justo en el momento en el que se produjo? No, porque Arabia Saudí estaba muy próximo a firmar, entonces esto hay que reventarlo, porque el mundo árabe se ha cambiado mucho la historia desde esa primera guerra, que con la fundación del Estado de Israel, es que el Estado de Israel se funda y automáticamente está en guerra. O sea, ha sido una lucha de supervivencia porque es un Estado que está completamente siempre en guerra con muchísimos enemigos. Muchos de ellos ya han asumido la realidad de decir, oiga, mira, a nosotros nos sale mucho más rentable estar comerciando con esta gente y ya hemos asumido que no vamos a eliminar a Israel. Pero claro, esto la población no lo sabe. Igual cuando decían, oye, pero ¿y por qué no dejan que los palestinos puedan salir y los dejan muertos? ¿Cuántos saben que Egipto es el primer país que dijo, no, aquí no pasa ni uno? Aquí no queremos que entre ninguno. Pues parece que solo hacía frontera con Israel. Dices, no, oiga, usted tiene ahí una frontera con Egipto y ¿por qué nadie se pregunta por qué los egipcios no los quieren? ¿O por qué los jordanos también recelan de ellos? O sea, ¿cuál es la verdad del conflicto? Del mismo modo que porque no hablamos, cuando hablamos de Palestina, también se habla como una cosa común. Bueno, por un lado tienes Cisjordania, por otro tienes Gaza. Existen diferencias. No es lo mismo. O sea, de hecho, muchos de ellos tuvieron que irse a Cisjordania para que no fuesen acribillados por Hamas en la propia Palestina. Las primeras víctimas de Hamas son los propios palestinos, no son los israelíes. Pero es que, claro, ahí está todo un componente de adoctrinamiento, un montón de matices que no se entran, y al final el sentimentalismo, como todo, no solo con esta cuestión, sino como todas las cuestiones políticas, geopolíticas, ideológicas, es el que acaba triunfando. O sea, yo de verdad nunca en mi vida, lo que decía antes, esto de dato mata relato, esto es rotundamente falso. Y existe este componente y esta idea de, no, yo te enseño un Excel y tú cambias de opinión. No, hombre, pues no, esto no ocurre. Entonces, entre eso y la cuestión de el débil frente al fuerte, pues yo creo que es lo que lo hace.
En función a lo que acabas de responder, ¿crees que también tiene que ver con el hecho de que ahora la población en general, especialmente pues nuestra generación, está más debilitada? Crecemos en un entorno en el que se valora mucho más cómo percibes las cosas a nivel subjetivo que buscar la verdad, que es justamente la razón por la cual tenemos estas conversaciones. ¿Crees que es más también por eso? Es como... o sea, no solo es que se construyen narrativas falsas. Si tuvieses una sociedad fuerte que sabe en qué valores se basan, pues obviamente se podría combatir mejor, pero ¿crees que es más como una toxina que es mucho más fácil pues meter dentro de una sociedad que ya está débil? O sea, yo por un lado no creo que... Es verdad que hay como una idea, ¿no? Que todo el mundo pasado fue mejor y tal. Yo no creo que las sociedades antes... O sea, sí que existen valores morales que desde luego se han perdido, eso es indudable. Pero yo no creo que la población antes estuviese muchísimo más informada, ¿eh? O sea, no creo que la población de nuestros abuelos o nuestros padres sea una generación superior a los jóvenes actuales. No lo creo. O sea, de hecho, España es un ejemplo muy claro también en muchos temas. Y dices, oye, ¿cómo puede ser que España pasase, por poner un ejemplo práctico aquí, del nacionalcatolicismo a tolerar el aborto en todos los supuestos? Y dices, ¿pero cómo puede ser? O sea, en realidad la maquinaria propagandística siempre ha actuado igual. O sea, sí que es verdad que ahora, en la cuestión de los valores morales, sí, vivimos una sociedad muy nihilista, que estos son unos problemas. También una sociedad que tampoco quiere asumir muy bien la realidad. O sea, esto es verdad que las redes sociales han hecho un gran daño, ¿no? Cuando nos vienen con el mundo este ficticio, en que las redes sociales uno se mete un rato y los propios amigos que tienen, pues están todos viajando, son todos súper felices, están todos en restaurantes estupendos. O sea, es como que la vida es todo alegría, no existe y ni queremos verla. O sea, ni siquiera queremos que nos muestren lo que es la crudeza de la propia vida y de la realidad. Entonces, esto sin duda ocurre. Del mismo modo que cuando, ahora con la cuestión de la guerra de Ucrania o de Rusia, se hacían diferentes encuestas de, oiga, ¿cuántos de ustedes, en el caso de España, otros países, estarían dispuestos a ir a la guerra por defender su país? España, más del 50% dice que no. Dice, no, yo, ¿a qué santo? Esto no, voy a defender mi país, no, esto es terrorífico. O sea, tenemos una idea de un mundo que es verdad que hemos habitado en una excepción histórica, sobre todo todos los países europeos, de creer que la paz es algo común, algo corriente, algo que viene impuesto y dado per se. Y no es cierto. O sea, al final, si tú quieres imponer la paz, o sea, la paz en realidad lo puedes ver desde dos puntos de vista. Yo siempre lo veo desde el mismo punto de vista, y es la capacidad que tú tienes de disuasión y de fuerza para que el otro no te ataque. O sea, no es porque el resto del mundo somos todos bellísimas personas, entonces no queremos la guerra, no, es, bueno, te voy a atacar porque sé que voy a perder si te ataco, o dos, si te ataco y tú tienes, por ejemplo, la cuestión nuclear, o sea, las armas nucleares han generado una paz entre Estados Unidos, Rusia y las grandes potencias, precisamente por la capacidad de disuasión. Es decir, no, oye, mira, no nos vamos a tocar las narices porque yo te puedo hacer mucho daño, pero tú a mí también, entonces esto no es rentable para que nos entendamos, sería el fin de todos. Entonces sí que es verdad que vivimos en una sociedad que ha olvidado que existen tipos que están dispuestos a asesinar a un bebé porque es judío. Esto nosotros no lo entendemos. Igual que también esas imágenes que se vieron cuando habían todavía niñas, eran niñas, mujer también, pero niñas, que cuando estaban entrando en la franja de Gaza, la gente se empezaba a escupir, niñas ensangrentadas, que estaban todavía en esos coches, los que lo habían traído, y a jalear esa situación. Nos negamos a asumir y aceptar que el mal forma parte de la vida humana. Y el mal, por supuesto, hay que erradicarlo, hay que combatirlo, porque si no lo haces, al final te acaba venciendo. Claro, esto en Israel lo entienden perfectamente. O sea, Israel lo entienden perfectamente porque, como digo, desde el primer día de su fundación están en guerra, que existe un mal que además lo que anhelan no es, oye, a ver si gobierno yo 4 años, no. Es la destrucción de todo un pueblo. Entonces, yo sí que admiro profundamente esa capacidad de defensa. Desgraciadamente, en los países occidentales o en el propio caso de España, no es así. Eso es una especie de suicidio colectivo y absurdo que sí que es verdad que está un poco con esa línea, ¿no? De vivir un mundo que no es real. Bueno, ahora los que quieras preguntar. Bueno, gracias primero por tu charla, muy interesante. Tengo una pregunta para ti. Yo y mi socia aquí, nosotros tenemos unas agencias más grandes en Estados Unidos de redes sociales. Y en mi opinión estoy de acuerdo, perdimos la batalla en redes sociales muy fuerte. Pero mi opinión ya se pasó en el 7 de octubre. No pasó nada y vimos lo que pasó en redes sociales ya contra Israel, sin que Israel ataque de vuelta, ¿no? Una pregunta para ti. Cada acción de Israel se analiza en detalle, ¿no? Y cómo podemos defendernos, porque no vamos a ganar.
porque con el antisemitismo, lo que pasa, el genocidio, lo que dicen, podemos decir, sí, no hay genocidio porque hay 2 millones de palestinos que viven en Israel. ¿Cómo puedes tener un genocidio cuando hay tantos palestinos que viven ahí, ¿no? ¿Cómo tú puedes explicar cómo podemos defendernos mejor en redes sociales? Porque ganar no vamos a ganar. Es que, ¿ves? Yo creo que ese es el problema, la mentalidad ya de que vamos a perder. O sea, yo no creo que sea tanto defenderse, que también, porque, o sea, estoy de acuerdo contigo, es verdad que, o sea, siempre ha existido esta retórica, ¿no? Pero igual que cuando hablamos del pueblo palestino, también muchas veces se olvidan que puede ser palestino y puede ser judío. Igual que puede ser palestino, puede ser cristiano. O sea, yo recuerdo uno de mis viajes a Israel, mi guía era palestino y era cristiano. O sea, esto ocurre, ¿no? Pero yo creo que es la cuestión de defender, más bien yo creo que es que pasa al ataque. Es decir, esto lo vemos también mucho en España, ¿no? Y en otros países, que es como que estamos constantemente esperando a ver qué se dice sobre nuestros valores o nuestras creencias, nuestra religión, nuestras ideologías, para nosotros entonces defendernos de ello. Eso tienes que tener la iniciativa. Porque si no, el que golpea primero golpea 2 veces, ese dicho tan típico, es una realidad. Pues si tú estás siempre a contracorriente, te van a vencer. Entonces tienes que dar por supuesto que existe esa retórica y que existe ese juego propagandístico, igual que existe en todas las guerras. O sea, no es una cosa excepcional. Pero yo creo que la idea es, ¿y qué se está haciendo de nuestro lado para entendernos? ¿Qué se hace? Y es, oye, no, que esto es mentira, que claro, por ejemplo, un dato. ¿Cómo va a ser un genocidio si hay 2 millones de palestinos que viven aquí? ¿Cómo vamos a querer acabar con el pueblo palestino? Si fuese así, lo haríamos en cuestión de días. Yo creo que la cuestión es tanto eso. O sea, la cuestión es elevar lo que es la batalla, en el sentido de decir, no, nosotros nos estamos defendiendo porque existe, que aunque nos cueste creerlo, es la realidad, pero claro, el que no es así, muchas veces te cuesta asimilar que pueda existir una persona que esté dispuesta a asesinar a un bebé. Y dices, pero ¿esto cómo puede existir? Porque es judío. Igual que en España también muchas veces nos costó, con el caso de ETA, asumir que había gente que mataba al resto porque eran españoles. Dices, pero ¿cómo voy a matar yo a una persona porque sea catalana o porque sea vasco? Dices, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, como tú no eres capaz de hacerlo, piensas que el otro jamás es capaz. O sea, renuncia a que existe el mal. Entonces, yo creo que no es tanto ir a la defensa, sino al ataque. Y decir, nosotros somos mejores. Porque aquí hay también una cuestión que dice, no, todas las culturas son iguales. Esto es mentira. Hay culturas que son mejores que otras. Por supuesto que sí. Y hay ciertos valores morales que son infinitamente superiores a otros. Porque si no, si entramos en el mundo este, que es lo que decía, ¿no? El nihilismo en el que estamos, que eso sí que es verdad, nuestra generación, que yo me incluyo, es totalmente nihilista, el rollo este, no, todos somos iguales, esto es falso. ¿Cómo va a ser yo igual o cómo mi cultura y mis valores van a ser iguales que aquel que coge una mujer adúltera y la lapida? ¿Cómo voy a ser igual? No, yo soy mucho mejor, yo no hago eso. Eso está bien, lo otro está mal. Entonces yo creo que es una cuestión más bien, no tanto de defenderse, sino de pasar al ataque. Sí, pero precisamente por esos valores superiores morales tú luchas como una manatada. Porque lo que ha hecho Israel siempre para defender... O sea, ¿tú cómo puedes combatir una foto de una casa palestina derruida con niños entre los escombros? ¿Cómo hacía Israel siempre? Ah, pero aquí se fabrican los chips Intel, no sé qué rollo. Sí, pero no... en Tel Aviv hay chicas muy guapas. Entonces, ¿por qué? Porque tú no eres capaz de coger y abrir los ataúdes de los niños vivos y enseñarlos. ¿Por qué? Porque tienes esos valores superiores. Entonces tú vas a luchar siempre con una manatada. No, pero yo te estoy diciendo que te pongas a asesinar bebés palestinos. No. O sea, yo no he dicho que te pongas a asesinar. Claro, eso sería hacer lo mismo que hacen ellos. Yo esto lo que no. quiero decir es, a nivel de imagen, es decir, hay un bombardeo en Gaza y, por las razones que sean, bueno, pues hay periodistas acreditados en Tel Aviv, porque en Tel Aviv se ve muy bien y cada vez que pasa algo tienen que ir a informar. Sí. Vale, pues entonces yo enciendo la tele, es como si yo enciendo la tele y veo que Boko Haram en Nigeria mata a 200 personas. Hay una cosa que se llama kilómetro sentimental. Hostia, sí, una desgracia, pero cambia de canal. Pues lo mismo le puede pasar a cualquiera, dice, hostia, joder, han matado a 20 niños para decir un bombardeo, que hijos de puta. Y ya está. Ahora, sí, pero si tú coges, entonces, pero nunca van a ver las fotos de los bebés de israelíes muertos, porque el israelí tiene pudor por ese valor superior, ¿entiendes? Pero es que yo no veo ahí el valor superior de mostrar la realidad. O sea, yo no creo que sea un valor superior negar la realidad. No, pero que es exactamente eso. Enseñar tus muertos. Eso pasa así. Pero es que eso está mal. O sea, tú tienes que mostrar la realidad, por supuesto que sí. Yo ese vídeo de 1 hora que vi, yo tengo que sacar eso 1 hora entera. No. Pero eso, por supuesto, que lo tengo que publicar en los medios de comunicación. O sea, ¿por qué no? O sea, yo no creo que sea un valor superior moral negar la realidad de lo que ha sucedido. Por supuesto que no. Oye, estos tíos han hecho esto, ¿eh? Y lo tiene que ver el mundo. Pero si no, lo que parece es aquí una panda de locos que dicen, ah, mira, han aprovechado un ataque para coger y así conquistan Gaza. Si no, esa es la retórica que se impone. Yo no creo que un valor moral superior sea negar la realidad. No lo creo, de verdad. No es negarla, pero hay un pudor... Ocultarla o no mostrarla. En el judaísmo la muerte y el cuerpo y todo tiene... O
Si no, hay lo una sé. aura de respeto y de Que sí, pudor sí, yo no te lo digo que no. Que se pongan a enseñar cadáveres de su parte. Y eso te hace, insisto, luchar con una mano, porque ellos lo enseñan, bueno, cuando pueden, sacan a Y si no se lo inventan. Y si Que no se lo también. inventan, ¿no? Que si no hay niño muerto ya se lo cree, yo crean creo ellos. que pasar el ataque efectivamente está muy bien, pero tú vas a atacar solo con una mano, creo. Pues yo en eso es que no estoy de acuerdo. Que no siempre hay, por suerte y por desgracia, que tenemos la gente que vive en Israel y los que vivimos en la diáspora, los que vivimos fuera de Israel. Y la dinámica que tenemos que interpretar es diferente. Es decir, nosotros sí tenemos una responsabilidad con todos los no judíos de enseñarles y de decirles lo que es verdad y lo que es mentira. Yo entiendo que igual un ciudadano israelí no quiere hacer eso, y lo hemos comentado al principio, que este vídeo... Pero mira, pero esto es como si me dices, oye, el 11M. No, el 11M o los atentados de ETA. La foto esta típica que hay de un hombre con una niña en brazos. Vale, a mí eso me parece estupendo que se muestre. O sea, la gente tiene que ver los hijos de tal que son los otros. Porque si no, si tú lees un titular en la prensa de atentado en tal sitio, 3 víctimas, pues ya está. Esto es lo que decía Stalin, esto es una fría estadística al final. Si un muerto es una tragedia, 1000 es una fría estadística. Y es que es así, tal cual. Entonces dices, oye, pero no, esto hay que taparlo, no hay que mostrarlo, porque claro, pobrecita la madre, ¿no?, de la niña. Sí, sí, totalmente. Oye, pero es que la tragedia forma parte de la vida, el mal forma parte de la vida, y esos son tus enemigos. Eso es una cuestión de supervivencia. Entonces, claro, si vamos con esa mentalidad, dices, pues es que al final te van a ganar. Es que es lógico, es que es evidente. Pero yo no creo que nuestra defensa no sea del todo fuerte. Se han enseñado muchísimas fotos y vídeos del 7 de octubre. O sea, probablemente ese vídeo completo de hora y media no se ha enseñado a todo el mundo, pero ha corrido fotos de no de violaciones, pero No. de cosas que insinuaban esas muertes, esas violaciones. Sí, para la insinuación. Niñas con el pantalón sangrando de sangre. Sí, esas son las que entraban en la franja de Gaza. Sí, esas sí se han visto. Yo te estoy hablando del vídeo de las cámaras. Viendo esas imágenes, duda de las atrocidades que se cometieron. Gente que dice que probablemente eso lo hizo. O sea, estamos luchando no contra unas imágenes, estamos luchando contra una ideología. Por supuesto. Contra eso es muy difícil luchar. Pero es que solo te queda el recurso del sentimentalismo, es así. O sea, no te queda otra. De hecho, es su recurso. O sea, ¿por qué ganan? La pregunta es, oye, ¿por qué gana este relato? ¿Por qué se impone este relato? Porque contra quien no tiene nada, o sea, contra quien le da igual no perder nada, o sea, les da igual la vida, la muerte, lo que sea, no tenemos nada contra lo que luchar. Yo creo que sí. No, o sea, Golda Meir decía, cuando ellos quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros, Sí. Ganaremos, ¿no? O sea, sí, ganaremos. Pues eso es lo que habrá paz, no ganaremos. Pues yo creo que esa es nuestra... Yo creo que hay un error de defensa absoluto y la realidad es como la mayoría de la población percibe a Israel, percibe esta guerra, percibe la respuesta israelí que considera mucho, bueno, o sea, a mí, amigos míos que no están muy puestos en política y tal, pero siempre sale este tema, sobre todo cuando empezó el conflicto. Ahora ya muchos se han olvidado, ¿no? Ya no, pero ya está bien, ya, yo creo que ya han atacado suficiente. O sea, era como que muchos concebían que los ataques era simplemente como, ya que has venido aquí, pues ahora me toca a mí un poco. Que no, tío, que no es esta la cuestión. Entonces, o sea, yo creo que de verdad hace falta, si quieres poder dar una batalla al relato que se impone, asumir qué es lo que tienes delante, cómo actúa. Yo no te digo que seas como ellos, claro, porque eso entonces implicaría que yo estoy diciendo que los israelíes se pusiesen a matar a bebés palestinos. No estoy diciendo esto. Pero sí ser consciente de qué es lo que tienes enfrente. Porque si no, lo vas a perder. Y lo que te queda es el lamento. Sí, bueno, pues lamentarte. A Pero... nivel comunicacional, o sea, que estoy plenamente de acuerdo contigo. Creo que ALCOM es una organización que precisamente sigue un poco esa dinámica, ¿no? O sea, nosotros durante todo el año del 7 de octubre hemos expuesto y expuesto todo este tipo de atrocidades porque creemos que la gente no lo ha visto suficiente. Porque aunque os parezca mentira, mucha gente no lo ha visto. O sea, lo que nosotros estamos hartos de ver y que nos ha impactado y tal, mucha gente es que no lo ha visto. También ten en cuenta que a la gente no le gusta ver eso. Vale. Sí, pero hay una diferencia. No, Pero es que mira, o sea, nosotros... ese contenido. No, lo de los otros sí que lo ves. O sea, yo lo que dice Rosa... Ahí viene mi pregunta, que es, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación, precisamente, que están teniendo en esto? Porque yo creo que aquí hay una falta de ética y una falta de responsabilidad frente a la opinión pública que tienen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación realmente tienen un papel clave y fundamental en la creación de una sociedad. Sin duda. Y ahí viene mi pregunta, ¿cuál es, o sea, y te incluyo a ti, ¿no?, como periodista,
¿cómo deberíamos o cómo deberían los medios solucionar este problema, o los medios que estáis a favor de que la verdad se sepa, cómo deberíais actuar? Porque lo cierto es que no sois capaces de ir contra el mundo o contra el país, que al final es lo que ve todo el mundo. No, o sea, a ver, aquí hay varias cuestiones. Por ejemplo, los medios de comunicación en su inmensa mayoría, en el caso de España, no conozco el caso de otros países, pero bueno, intuyo que sea más o menos parecido, están completamente corrompidos. Pues esto es una realidad innegable que nadie puede decir y que obedecen a una serie de intereses y una serie de funciones y de discursos que, oye, pues son los que tienen que trasladar. Pero la fortuna, porque podemos decir, ay, fíjate qué horror el mundo, fíjate qué horror el diario El País, o lo que sé, el diario que consideres oportuno, no han publicado esto. Afortunadamente hoy en día con el mundo de las redes sociales, o sea, tienes un tweet consigue un alcance infinitamente superior al que puede conseguir todos los lectores un día del diario El País. O incluso un reel en Instagram o en TikTok, no sé cómo se llama, un corte en TikTok, tiene muchísimas más visualizaciones de lo que tiene el programa de televisión más visto de España. O sea, a mí los medios de comunicación yo entiendo que ese podría ser, digamos, la excusa o el argumento, decir, es que fíjate cómo son, que efectivamente lo son, que tienen una falta de ética y que obviamente pues no, su cuestión no es la verdad, ¿no? Sino simplemente trasladar una serie de mensajes en función de los intereses que tenga cada medio particularmente. Eso antes te digo, vale, sí, porque tienen el monopolio de información, pero es que ahora no lo tienen. Y un poco lo que decías tú, que dices, es que fíjate, la gente no quiere ver los niños muertos de Israel. Coño, pero los palestinos anda que no los ves continuamente. O sea, te saltan automáticamente en el timeline. Hay una proporción de 10 a 1 en cantidad de fotos. Pues ya está. Pues entonces ahí me estás diciendo que lo que hay que hacer es publicar continuamente y decir, oiga, mira, no. O sea, porque decía Rosa, yo lo he visto, sí, lo del 7 de octubre yo lo he visto, pero hemos visto un porcentaje muy reducido que estamos muy metidos en la cuestión política, en la cuestión tal. Eso no es la población. O sea, claro. Ahí estás haciendo tu push, el pull te lo hacen ellos con las otras. Por eso, pero lo que tienes que hacer es decir, vale, vamos a jugar a lo mismo. Porque si no... Lo que decías tú de los valores, o sea, judíos, obviamente, nosotros no vamos a actuar de la misma manera que ellos, o sea, no vamos a mostrarles con la cámara súper cerca el cuerpo de un bebé muerto, pero es que creo que en el judaísmo sí que se dice que tenemos una responsabilidad moral hacia los que son más débiles que nosotros, que son los niños, que es la gente que pues, ya está muerta, que no se puede defender, que no puede hablar sobre las atrocidades que les han ocurrido. Entonces, yo creo que obviamente es muy fácil de digerir la narrativa de los palestinos y de esa gente que quiere difundir pues, este mensaje, pues porque se dice mucho, son más que nosotros y pues es fácil asociarlo con esta mentalidad de la que tú hablas, de que bueno, Israel es poderoso, tiene más recursos, vale, pues es el malo. Pero yo creo que justo, o sea, la razón por la cual estamos todos aquí es porque a pesar de que el hecho de que sea difícil, obviamente, decir la verdad y que, pues, que no nos escuchen, que nos llamen mentirosos, lo que sea, nosotros sabemos que queda todavía cosas por hacer y que, o sea, no nos queda otra cosa por hacer, porque si no nos defendemos nosotros, nadie más nos va a defender. O sea, habrán personas, pues, obviamente como tú, pero es que tenemos una responsabilidad, yo creo. Y yo creo que, o sea, esta es la historia de nuestro pueblo, es la historia de nuestro país, es un país enano. Se ha estado defendiendo durante, pues, es un milagro. menos de 100 años. Sí, lo que pasa es que en ese mensaje de ese país que se está defendiendo, hay ciertas distorsiones, y precisamente lo que tú dices, o sea, yo enciendo la tele y veo los edificios y los rascacielos de Tel Aviv y veo que ahora han comprado WIF, una empresa, la ha comprado Google en Israel por 32 billones, creo que la ha comprado. Israel es el poderoso, los palestinos no tienen fuerza aérea, ¿no? O sea, tú a lo mejor ves en la tele un discurso de Netanyahu que se traduce, no, somos la principal potencia militar del Oriente Medio. Y luego eres el país víctima que está rodeado por todos y unos que no tienen fuerza aérea y que son 4 grupos terroristas van a acabar contigo. Venga, hombre. Ahí hay un tema también que eso yo creo que afecta al es que eso sí que es un hecho. O sea, militarmente hablando, sí, Israel... Es un hecho, es que es la potencia militar de la zona. Sí, es un hecho. Bueno, no estoy nada de acuerdo porque creo que hay un factor fundamental, que es que estamos hablando de un Estado frente a un no Estado. Es decir, que jamás no está con las condiciones, ni Hezbollah lucha con las condiciones de un Estado. Pues son grupos terroristas, entonces no responden a la legislación internacional. Sí, no, sin duda. Y segundo, tiene una fuerza aérea poderosísima y peor aún nuclear, que es Irán. Y una fuerza económica muy superior. Irán en una semana puede estar ya rearmada. Sí, pero yo Irán no veo jugándosela por jamás. ¿Cuánto? Por jamás yo no veo Irán, a lo mejor me equivoco, lanzar un ataque nuclear a Israel. No, nuclear no. No, perdona. Dos veces. Dos veces. No, pero yo nuclear. Misiles balísticos contra otro Estado. Sí, yo digo la condena de la ONU. Sí, no, pero eso sin duda. Y
que no haya una guerra nuclear, puede que no haya un ataque nuclear, que lo puede haber, pero porque nada lo hay hasta que lo hay. ¿No? Sí, no, eso sin duda. Un COVID hasta que hubo un COVID. Sí, sí, sí. Que llevamos ya una época tremenda. Es imposible, nunca lo sabes. Sí. Pero el hecho de que tú tengas un rearme nuclear te convierte en hiperpoderoso. Sin duda. Sobre todo que no te ataquen, que no hay arma para que no les ataquen. Sí, que la capacidad de disuasión. Entonces, realmente no es ni siquiera Israel más poderoso que todos esos países. Y te voy a hablar más, la financiación que tiene Qatar es muchísimo más poderosa económicamente. Militarmente yo creo que sí es más poderoso. Sin duda. Pero hablando Sí. en términos Sin duda. de Estado. Pero es que los otros tienen... Hablando en términos militares, Claro, Hablando militares en de términos Estado, militares, estamos combatiendo contra... gracias a Dios es la potencia militar de la zona. Sí, Si no, ya lo habría perdido. Sí, Claro, por estaría eso, fuera. Pero porque tiene que ser su único objetivo para sobrevivir. Sí, claro. Pero no porque los otros sean menos. Porque No, si no, no, contamos, no que los otros sean menos, pero sí. Irán, Hezbollah... Si tú no tuvieras el ejército más Sí. potente de la zona, ¿cuánto habría durado? Sí, pero por eso les han tenido que atacar. Pero que realmente no es que sea el ejército en sí más poderoso, sino que hemos conseguido que nosotros, oye, pues cuando han hecho, primero han hecho el ataque el 7 de octubre, que ya la cosa bastante compleja es, ¿no? Teniendo el ejército más poderoso que te hagan un ataque como el del 7 de octubre. O sea, lo que quiere decir que las cosas pasan, y las cosas malas también pasan Sí, no, sin duda. cuando uno no se lo imagina. Entonces tenemos que ser muy conscientes que es una guerra de proxies. Es decir, hay un montón de países que no están dispuestos a hacer una guerra directa contra Israel, que incluso lo han hecho y ni se ha condenado, ni se ha hablado tanto de la historia. O sea, es que 2 veces Irán en el último año ha mandado, que es otro Estado, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y los derechos de la mujer. Pero lo de la ONU es que es una cosa... Las mujeres formando de las parolas. O sea, que Sí, no, pero si la ONU, ya sabemos lo que es la ONU. Sí, pero ahí está, y cuando quieras, o sea, ahí está, Sí, y sí. al final tenemos que luchar contra todo este mecanismo que muchas veces es tremendamente injusto. O sea, yo realmente, La vida si es que es hablásemos de injusta. datos, estamos muchísima inferioridad. Bueno, hecho, Jano, Y el luego- dato no saquemos y el luego Excel porque tenemos- si y no, no luego podemos. tenemos el factor de que, obviamente, gracias a Dios, hay aliados como Estados Unidos y no vamos a hablar de Europa, ¿no? Pero como ahora te voy a preguntar sobre Europa, o que la gente pregunte sobre Europa, Creo que teníamos claro, que tenemos que tener en cuenta esto, que es que no es verdad que es tan poderoso, lo que somos es tremendamente buenos en la ofensiva y en la defensiva, pero que no es igualitaria la lucha. Bueno, claro. ¿Hasta qué punto crees que la desinformación sobre Israel responde a un interés político deliberado y no solo a desconocimiento o descontextualización? No, yo no creo que exista la desinformación que se dice, estos son bulos, propaganda, desinformación, siempre es deliberada, O sea, muy pocas veces se comete un error. Es decir, sin querer me he equivocado y he publicado esto que no era cierto. No. O sea, la mayoría de las desinformaciones o de la propaganda es deliberada, es razonada, es pensada y es elaborada. Entonces, obedece a una cuestión puramente ideológica. Y es esto, es una guerra propagandística. Y para jugar a esta guerra propagandística estamos dispuestos a cualquier cosa. Y eso, pues es que lo ves continuamente en redes sociales, vídeos que no son ni de Gaza, pero se viralizan. Y dices, pero si es que esto no ha sido ni aquí. Dices, bueno, da igual. Ya cuando llegue el desmentido, pues ya la mentira, pues es como leí la frase, ¿no? La mentira vuela y la verdad va cojeando tras ella. Pues es así. Entonces, por supuesto que es deliberado. O sea, ojalá fuese de ahí que nos hemos equivocado y sin querer hemos publicado este vídeo que pensábamos que era de esta zona y no lo era. No. O sea, es que es una cuestión, yo de verdad creo que nos pasa mucho y es que no queremos aceptar o asumir, nos cuesta aceptar que existe gente así. Vaya, tú piensas, yo cómo voy a publicar algo sabiendo al 100% que esto es mentira. ¿Cómo voy a publicarlo? Sabiéndolo, Dices, esto que voy a poner sé que es mentira. Pues no lo haces. Porque moralmente eres superior, pero hay gente que sí, que le da igual. Que dices, esto sé que es mentira, me da igual. Todo vale. Entonces es, sin duda, algo deliberado. Una pregunta, cambio el tema un poquito, pero bueno, es una pregunta que yo me hago mucho tiempo, supongo que todos aquí la hemos hecho, y para pedir tu opinión. O sea, a veces yo me he encontrado desafortunadamente con muchos pro-palestinos y a veces digo, ni siquiera vale la pena discutir, porque es como es una ideología que tienen tan fuerte que no pueden ni escucharte, ni te hacen una pregunta. Yo soy de ahí, digamos. Y
me pregunto, o sea, ¿de dónde viene esta pasión o obsesión, más bien, que tienen hacia este conflicto, con todos los conflictos que hay en el mundo de Norte Corea, África, ahora acaban de matar en Siria, no sé cuántos cristianos, y a todo el mundo le da igual, pero este conflicto... Pues porque, como decía antes, Israel es la puerta de Occidente. Lo que representa Israel no lo representan los coreanos. Los coreanos nos pillan muy lejos, entonces dices, bueno, Corea del Norte, Corea del Sur, tampoco te importa mucho. Este conflicto sí, porque es algo que, como digo, está por encima de una mera guerra entre, no es el caso de dos estados, ¿no? Pero aunque fuese el caso, es una guerra entre dos estados. Esto es algo que está mucho más por encima y que básicamente se resume en lo que comentaba un poco antes. O sea, ¿qué es lo que representa Israel en realidad? Entonces, cuando dices, no, Israel lo que representa es la puerta de entrada de Occidente, de una forma de vida, de una serie de valores, de unas culturas que sí pueden tener diferencias, como desde luego las tienen, pero de un fondo común, desde el que se ha construido pues, las sociedades más prósperas del mundo, que no es cosa menor, y más libres. Entonces, eso es precisamente lo que testan, y por eso, en este conflicto, existe ese activismo todavía mucho más salvaje, porque saben que es ahí donde se está jugando la partida. En Corea no, o en otras zonas del mundo, pues tampoco interesa tanto. Y luego sobre las discusiones, yo no soy partidario de discutir nunca, O sea, yo esto de los debates me parece una pérdida de tiempo, y cuando la gente dice, no, vamos a discutir, nunca en mi vida he tenido una discusión con alguien y al final de la discusión me ha dicho, oye, tienes razón, voy a cambiar de opinión. Jamás. Entonces yo digo, pues no, o sea, yo pues, di tu rollo y al final, si es que lo vemos es como con el tema de la multiculturalidad, ¿no? Pues sí, todo el mundo dice, ay, sí, a mí esto me flipa. Te flipa hasta que violan a tu hija. Entonces, por mucho que yo te dé datos y te diga, mira cómo ha subido el índice de criminalidad y mira la cantidad de personas que tal, no vas a cambiar de opinión. El día que violen a tu hija, entonces sí. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. O sea, al final, o sea, hay muchas cuestiones que obedecen al tiempo y también, por supuesto, o sea, tienes que mostrarlo. Yo no te estoy diciendo que entonces no hagamos nada. Digamos, pues no publiquemos los datos de criminalidad ni publiquemos lo que sucede en ciertas zonas. No, hay que publicarlo. Pero las discusiones, yo de verdad no soy para nada partidario de discutirlo. Yo nunca debato y nada. Digo, vale, pues muy bien. Entonces, al final, el tiempo se acaba imponiendo la verdad. Si nos pudieses dar como no un checklist, pero más o menos un plan a seguir. ¿Yo? Bueno, desde tu punto de vista. No sabes. Desde tu punto de vista. Cosas que podríamos hacer tanto nosotros a nivel individual como pueblo judío, como judíos españoles, para poder aportar nuestro granito de arena a cambiar, pues vamos a cambiar una ideología que, como dijiste, tiene que ver con el paso del tiempo para que la gente se dé cuenta, es un proceso. Pero ¿qué nos recomendarías hacer en base a lo que has visto? O sea, yo lo que sí que he echado en falta, que es un poco lo que comentaba antes, es la hora de mostrar la realidad. O sea, no he visto, por ejemplo, con la cuestión de los rehenes, ¿no? Muchos rehenes liberados, que ya ha quedado como una cosa anecdótica cuando se publicaba en los medios de comunicación. Ah, sí, mira, han liberado a 1 o 2. Hombre, hay testimonios, hay relatos de que cómo has vivido, que te han hecho, o sea, las familias. Yo creo que, aunque suene mal, porque el término propaganda tiene siempre algo como... La gente escucha la palabra propaganda y lo asocia a algo negativo. Tú puedes hacer propaganda de cosas buenas. Pero es que como esto viene de Goebbels, de la época de los nazis, entonces lo han cambiado por marketing, pero es exactamente lo mismo. O sea, tú lo que quieres es una serie de ideas, una serie de... Da igual que sea en el mundo empresarial o en el mundo, digamos, del mercado, que en el mundo político o en el mundo ideológico. O sea, la propaganda es buena. Propagar cosas buenas, eso está bien. Entonces yo lo que he hecho en falta es propaganda efectiva, no tanto de, pues sí, no, pues mira este dato o este informe de la ONU o tal. No, o sea, la ONU debería decir, no, y es que la ONU, es que no tenemos ni que hablar de eso. Porque además, afortunadamente hoy en día hay cosas positivas y cosas negativas de no creer en las instituciones, por decirlo de alguna manera. Hoy en día cuando vienen, no, es que un informe de la ONU asegura que da igual, a nadie le importa el informe de la ONU. O sea, la guerra es otra. Entonces, yo pienso que eso es lo que he hecho en falta. Y luego también, o sea, no sé cómo es vuestro caso, claro, porque no soy judío, entonces no lo sé, pero yo supongo que si fuese judío, sin duda sí que gastaría parte de mis recursos económicos y de mi tiempo en dar esa batalla. Porque es verdad que estás, sí o sí, y esto es evidente, en minoría. O sea, sois muy pocos en el mundo. ¿De cuántos millones de judíos hay en el mundo? Pues muy pocos. En comparación... Pues imagínate. En comparación con el resto dices, joder, es una batalla, yo no digo que no, es una batalla muy complicada, pero hay que darla. Y sobre todo cambiando cuando uno ha probado muchas veces y ve que el resultado es el mismo. Eso sí, porque nos han ganado el relato, llevan ganándonos el relato 50 años, 60, 70, hombre, pues a lo mejor tienes que empezar a cambiarlo.
Nos queda tiempo para 2 preguntas más y ya ahí pues nos vamos a cenar. ¿Quieres empezar? Vale. Bueno, muchas gracias, Rano. Quería hablar un poco más de España, ¿vale? Y entender, básicamente, las agencias, por un lado, las agencias de noticias en España o ya a nivel europeo, no sé, si todo es deliberado, de dónde se nutren del momento que ocurre un suceso a que lanzan la noticia, o sea, dónde está, digamos, quién les mete esto, tirar por esta línea o decir eso. Y luego también te quería preguntar, digamos, ¿en qué medida está relacionado con una cuestión de gobierno? Nosotros tenemos un gobierno más aliados, abierta y manifestamente antisemita, con una política muy anti-Israel, y ya he escuchado muchas veces el hecho de, pues mira, si cuando cambie el gobierno, Radio Televisión Española cambiará, no sé hasta qué punto eso ocurrirá, y si realmente podría haber un cambio en ese sentido o es independiente. Sobre Radio Televisión Española o con un cambio de gobierno, si cambiaría la idea que se transmite a Israel, la respuesta es que no. Si de hecho ya ha habido otros gobiernos de otros colores, y vale, quizá no ha sido tan salvaje. Es que olvidamos que tenemos un gobierno al que le ha felicitado jamás. O sea, que jamás ha felicitado al gobierno español. Claro, o sea, uno lo piensa y dice, pero esto es una locura, es delirante. Bueno, pero es que esto es la realidad. O sea, que ya aquí, como ya todo nos da igual y todo lo vamos asumiendo, pues ya parece que esto lo olvidamos. Claro, o sea, el caso de España, y en el caso del gobierno está actual como digo, la felicitación de Hamas, lo que revela en realidad es lo que en el fondo es este gobierno. Es un gobierno que moralmente es deplorable. Entonces, claro, ¿con quién va a estar? Pues con el lado del mal. Es que es lógico. O sea, sería sorprendente que no. Luego, la cuestión de los medios de comunicación, otra vez, la televisión española y demás, yo tampoco sería muy optimista con un cambio de gobierno, ni tampoco creo que el relato vaya a cambiar. Porque además esta es una guerra que, claro, a ver, los partidos políticos todos, al final siempre tienen que atender, digamos, a lo que es popular o a lo que no es popular. O sea, yo en la cuestión de Israel-Palestina hay un porcentaje que se siente más próximo a Israel, no porque haga una reflexión muy profunda, sino porque ve que el enemigo es el Islam. O sea, cuando aquí les decimos, oye, ¿por qué la derecha española, para entendernos, porque esto sería también, ¿por qué la derecha española defiende a Israel y no a Palestina? Por la cuestión del Islam, de que el que hay enfrente, dices, bueno, es que también es mi enemigo común, pero no porque en el fondo quieran defender a Israel porque considere que... No, es simplemente por lo que hay enfrente. Entonces, claro, desgraciadamente en España ha triunfado mucho ese mensaje antisemita. Entonces, claro, si existe un porcentaje de la población que no lo quiera, que de repente imaginemos que la derecha electoral española da la espalda a Israel, no tenga la más mínima duda que ellos también lo harán, O sea, esto es así, desgraciadamente. Pero es una cuestión que ocurre en todas partes. Los partidos políticos funcionan así. Yo quería hacer un pequeño comentario. Yo soy una judía, tengo antepasados de la época que se fueron a América Eskenazi, pero no soy judía, soy muy admiradora del pueblo de Israel y de los judíos, no solamente de Israel, porque hay un español que es judío, para mí es un español, puede decidir si es israelí o lo que sea. Y creo que eso es muy importante de remarcarlo y de repetirlo a la población. Yo lo que tú decías, de por qué se siente ese odio o por qué es como el conflicto israelí es como tremendo para todo el mundo tiene una opinión y nos enciende a todos. Yo creo que porque el pueblo judío es un pueblo que vive, es uno de los pueblos más antiguos del mundo y nos toca a todos, ¿no? De cierta manera, ustedes han estado en todo el planeta, prácticamente hasta en Shanghái. De hecho, Shanghái es una ciudad muy próspera en China gracias a su comunidad judía. Entonces yo creo que no hay que esperar qué va a hacer el vecino por mí, sino yo qué puedo hacer, o incluso gente que es aliada de que yo no soy judía la verdad no me voy a convertir a judaísmo, pero me interesa porque soy muy cotilla. Entonces yo creo que es como que poco a poco yo igual hago una historia que no tiene que ser del conflicto, o sea, puede ser incluso de los judíos en Chile o los judíos en Estados Unidos. Entonces yo creo que es poco a poco de ver que no hay que luchar contra el antisemitismo, ya ni siquiera es contra Israel, porque hay gente que no quiere, te dice, no, es que yo estoy en contra de Israel, sí, pero entonces no te molesta que esté un judío de vecino tuyo en Badajoz. Bueno, no, porque aquí somos católicos todos y todos tenemos que ser así, entonces creo que hay que luchar contra y hay que decirlo, es antisemitismo. O sea, y eso es algo que lastimosamente es una lacra, porque hay gente que vive el éxito de los demás. Hay gente que le detesta la libertad y hay gente que prefiere el autoritarismo.
los judíos siempre han luchado contra el autoritarismo en el periodo aquemida, contra los persas, en Egipto. Moisés fue el primer libertario. Y hay gente que no le gusta eso, entonces pues hay que aceptar que no a todo el mundo le vas a gustar, pero poco a poco explicar. Suena mal, pero justificar por qué tienes derecho a vivir. Y eso es así, o sea, hay gente que considera que los judíos no deben existir porque son judíos, ya no Israel, eso es una excusa. Y es el antisemitismo clásico. Yo difiero un poquito en dos cosas contigo, Jano, en el tema de que es la puerta de Occidente, sí, por los valores de la libertad, que eso lo hemos adoptado después en Occidente, pero los judíos también son de Medio Oriente. Y hay que decirlo, en Occidente se genocidaron a los judíos. Y eso puede volver a pasar en Estados Unidos, a nivel mundial. Yo sí estoy sintiendo el aumento del antisemitismo. Yo hago una historia en mi Instagram, gente que, bueno, conozco así y que me atacan igual o me dicen alguna cosa que incluso me pone incómoda a mí, que no soy judía, y que estoy hablando algo que no tiene nada que ver con el conflicto actual. Entonces yo creo que hay que ir un poquito más allá y luchar contra esta narrativa de la conspiración judeo-masónica y que los judíos están detrás, y esa idea abstracta del judío errante, y concretar un poco más en las personas, ¿no? En el individuo que resulta que es español o es portugués, pero que practica el judaísmo. Y que no le pase, porque yo no quiero que pase lo que ha pasado en el Medio Oriente, en Irán, en Egipto, que creo que ya son 10 judías, son judías las que quedan en Egipto, y no quiero que se vuelva la comunidad española judía como lo que es los coptos en Egipto, que tienes que ir prácticamente a un búnker. Entonces yo creo que es un poco que no solamente el tema de Israel, sino porque los judíos tienen derecho a ser ciudadanos igual que yo, y que no son esta figura rara que se come a niños, ¿no? Porque estamos viendo esto, el libelo de sangre ha vuelto. Ese tema sí me parece interesante porque no lo has mencionado, nos hemos quizás enfocado mucho en la parte ideológica, en la parte política, pero pues tú en tu entorno intelectual, en tu entorno... Bueno, intelectual es mucho decir. Claro. En mi entorno. ¿Qué es respecto al antisemitismo? Porque no hemos hablado de antisemitismo. ¿Tú crees que la gente es consciente de muchas cosas que dicen o que hacen que son antisemitismo? A lo marrano. Porque, La expresión de marrano, por ejemplo. Sí, de los conversos, ¿no? O, bueno, un montón de antisionismo. Yo soy antisionista, ¿no? Yo no soy antisemita, soy antisionista. Esto está ligado. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no, yo soy antisemita, pero sí que estoy a favor del Estado de Israel. Esto no conozco a nadie que diga tal cosa. O sea, no, claro, el antisemita está a favor del Estado de Israel. O sea, es que parece que es lógico. O sea, va unido. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, la gente es antisemita porque dice, este es judío. No. No, lo que yo no es tu opinión, sino ¿crees que tu entorno eso lo entiende? ¿Crees que la gente que no está sentada aquí o la gente que no está... O sea, yo, por ejemplo, puede ser que a lo mejor un amigo mío, yo que sé, haga un comentario y que diga, tío, no seas judío, por poner un ejemplo, ¿no? Una expresión. Pero eso no es antisemita. Claro, eso te iba a decir. O sea, ¿tú crees que de verdad mi amigo es antisemita y está a favor del holocausto? No. O sea, es una expresión que dice, tío, no seas tal. No, no creo que sea... Vamos, no es que lo creas, es que lo sé. Entonces, que puede haber expresiones, que puede tal, pues bueno, pues igual que también puede haber expresiones contra los españoles en ciertos lugares. Y no es porque quieran erradicar al pueblo español del planeta. Pero la cuestión de Israel, o sea, es que no la puedes separar del semitismo. O sea, es que, repito, dime una sola persona que te diga, yo soy antisemita, pero el Estado de Israel bien. No conozco a nadie. Claro, pues por eso digo que es que está todo unido. Bueno, Richard Spencer es que es un nazi americano. Bueno, a ver, siempre hay algún zumba, eso es verdad. Sí. Él dice que ¿Qué te dice en realidad? Israel, sí, claro. Dice, yo quiero que todos los judíos se vayan allí, no quiero judíos en Estados Unidos. O sea, que sí existe la figura del antisemita por Israel. Sí, eso sí. Pero no, sí que es verdad que el antisemitismo está en auge, eso es evidente, eso sin duda. Creo que la gente a veces no es consciente de lo que es el concepto de antisemitismo. Pero yo creo que va unido, porque, o sea, yo no creo que uno sea antisemita y entonces esté en contra de Israel, yo creo que es al revés. Yo creo que como estás en contra de Israel, eres antisemita. O sea, en realidad, porque si fuese lo contrario, si no fuese así, o sea, ¿por qué todas estas imágenes o todas estas campañas que se hacen de linchamiento vienen producidas cuando nace el conflicto? Porque uno es antisemita, digamos que es antisemita siempre, 24/7. O sea, en realidad es cuando ves lo que ha ocurrido, entonces dices, vale, como ha ocurrido esto y la propaganda que recibes es la siguiente, entonces ahora tengo que actuar. Pero si uno es antisemita, lo es, como digo, todos los días, no según cómo te levantas. Mientras que con esto, al final, es una cuestión de relato propagandístico, que genera, pues eso, que ahora todo el mundo tenga ese odio, que también ha bajado, porque si es que además lo ves, es muy sencillo. O sea, conforme los medios de comunicación quieren o no, ves como las
los sentimientos de la población o lo que le preocupa a Gaza aumenta o disminuye. Pues es que esto es, bueno, la propaganda básica. Una última pregunta porque si no la comida es Sí, bueno, agradecerle también que estés aquí dedicando un tiempo a hablar con nosotros. Y después también te quería preguntar un poco a jugar a ser adivinos. ¿Qué crees que puede llegar a pasar un poco también con el cambio de presidente en Estados Unidos hace poco? Que bueno, habla el idioma, digamos, que se habla en Oriente Medio, que eso es totalmente distinto al que quizás conocemos aquí, y que eso no, hay mucha gente que no lo llega a entender. Entonces, eso, un poco, ¿qué crees que puede llegar a pasar más en el corto plazo, diría? Hombre, a ver, yo creo que sin duda la victoria de Trump es una buena noticia para Israel. Porque con Biden, que es verdad que esto también, o sea, hay que decirlo, ¿eh? O sea, muchos gobiernos, como el caso de Estados Unidos, nos dicen, ay, muy mal Netanyahu, esto que estás haciendo, o el caso del Reino Unido, de Francia, a la hora de la verdad, cuando las cosas se ponían complicadas, se ponían del lado de Israel. Una cosa es la retórica, porque vuelvo a la cuestión popular. Claro, si la mayoría de tu pueblo está a favor de una idea de, ay, qué malos son estos, este Netanyahu, que es el demonio, pues tú tienes que ir un poco diciendo, es verdad que malo es Netanyahu. Pero ahora la verdad se ponían, como digo, del lado de Israel. Con Trump, afortunadamente, pues no tienes la parte retórica y lo que no sé es qué es lo que va a pasar, no lo sé. Pero sin duda es una buena noticia para Israel. Por lo menos 4 años. Bueno, yo creo que también Israel ha aprendido a que no tiene que estar tan pendiente de quién esté en Estados Unidos, que obviamente es un aliado fundamental, sino de ser autosuficiente, que es algo que lleva haciendo ya durante muchísimos años. Si alguien más quiere, hay que aprovechar. Una última más antes del closing speech y vamos a irnos a cenar. ¿No? Venga. Simplemente que es interesante. algo con lo que me he quedado antes, de que no vas a discutir con una persona porque no la vas a hacer cambiar de opinión. Es verdad, bueno, es una persona, pues. Claro, estamos hablando de que hay que ganar la batalla mediática, pero es que ya está decantada de un lado. ¿Cómo puedes, por mucho que lo hagas muy bien, ganar esa batalla mediática y que alguien que esté totalmente en contra de Israel de repente coja y diga, pues mira, sí, es verdad, ahora que veo esto, ya cambio de opinión y... Yo te digo, por pura estadística, o sea, es un poco, ya no solo con la cuestión de Israel, sino con muchos temas. Por ejemplo, cuando la cuestión del cambio climático hace unos años, tú decías, oye, yo esto no me lo creo, O sea, el apocalipsis este que me estáis vendiendo, entonces decían, estás como una mona, ¿cómo es posible que estés en contra de esto? La cuestión feminista. Ahora cada vez hay más gente que dice, no, yo estoy radicalmente en contra de estas tesis. Pero no es porque te hayas discutido individualmente uno a uno con las personas, sino porque poco a poco los mensajes, esto es como una tortura china, ¿no? Una tortura malaya, que gota a gota, gota a gota, que es una guerra de guerrillas para entendernos. Entonces, si tú dices, el relato ahora lo tienen los otros, claro que lo tienen los otros, porque están haciendo precisamente esa guerra que tú no estás dando. Entonces, dices, ¿va a cambiar de opinión porque yo discuta con él? No, pero es que tú no discutas con nadie. O sea, yo en redes sociales no discuto con nadie. Yo no hablo con nadie. O sea, yo escribo mis rollos, mis movidas y tal, pero no me pongo a hablar con nadie. La mayoría de personas que publican en redes sociales no hablas directamente con nadie. Pero si una persona empieza a llegar en el timeline, empieza a ver imágenes de lo que ha sucedido o de cómo actúan los palestinos, incluso jamás con los propios palestinos, porque es verdad que somos muy injustos cuando decimos palestinos, es verdad. O sea, vale, jamás. Cómo actúan con los propios palestinos, si uno empieza a ver ya por pura estadística, por es una cuestión de estadística, va a haber un porcentaje que diga, coño, pues a lo mejor esto no es como a mí me lo habían contado. Pues si solo tienes una versión, es que es imposible. Es imposible que uno pueda cambiar de opinión porque solamente le ofreces una posibilidad. Pero yo creo que escoges también siempre la versión que quieres ver o leer. O sea, que no pero yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo no escojo seguir estas cuentas que me saltan en mi timeline. Porque claro, el algoritmo funciona como funciona. Ya este tío está viendo cosas de Israel y de Palestina, pues le muestro cosas, el algoritmo automáticamente te muestra. Y desde a mí me muestran cosas de cuentas, que son cuentas que yo jamás en mi vida las seguiría y que son pura propaganda, de estas que luego tienen desmentidos y me saltan igual. Y yo no lo he escogido, o sea, yo voy haciendo así. O sea, al final tú coges el móvil y te venga, me voy a dormir, te vas para la noche y te pones así, a ver, y estás pues un rato, que si TikTok, Instagram o Twitter o cada uno lo que use, y tú no escoges realmente qué es lo que quieres ver. Eso sí me dices que quiero entrar en el diario El País, hombre, pues Internet automáticamente no te lleva, de momento, todo ya llegará, no te lleva al diario El País. Pero en lo que son las redes sociales tú no escoges tanto, o sea, tú escoges el tema, pero no qué es lo que te muestra, que es diferente.
es que creo que es importante estar ahí, como dices, pero creo que al final es cada uno el que se la pide a sí mismo y que cada uno, pues al final ya la gente va viendo, va conociendo las caras de los distintos participantes o de las distintas... Pero tienes que mostrarle las caras. Sí, tienes que mostrarlo, pero me da la sensación de que hasta que uno no se la pide a sí mismo, porque al final acaba siendo así, o yo quiero pensar que sí, ¿sabes? Como que no se empieza a ganar el relato. Yo es que no estoy de acuerdo. De hecho, hay muchas pruebas, como por ejemplo la cuestión feminista, oye, o la cuestión, yo qué sé, el tema de la pandemia. O sea, tú, por ejemplo, lo que puedas pensar o digas ahora de la vacuna, que esto era mentira, que te vacunabas y te vas a infectar, era mentira, hombre, sí, ahora, 2025. Yo recuerdo decir esto en 2021 y era como, bueno, que este tío está como una cabra. Y no estoy como una cabra, simplemente, de hecho, Israel, que fue el primer país del mundo que empezó a vacunar masivamente, lo que demostró que era falso lo que yo estaba diciendo. Desde te vacunas no te infectas. Esto es mentira. Yo decía en 2021 y poco a poco tú vas viendo como al final cambia la gente de idea. O sea, lo que dicen la batalla cultural o la guerra cultural, como lo queramos llamar, es una realidad. O sea, ¿por qué en España la cuestión de la derecha, ¿no? Que siempre dicen, ay, es que lo dominan todo? Claro que lo dominan todo porque tú estás haciendo Excel. Pues claro, ¿cómo no te van a ganar? Si tú vas de, mira, con datos macro, pues vale, tío, muy guay tus datos macro. Pero al final la guerra cultural, por supuesto que tiene efecto. Si no, ellos no la darían. ¿Para qué le iban a hacer? Pues claro, sí que tiene su efecto. Es costoso, es aburrido, y reconozco que hay ideas que dices, joder, sí, pero hay que darla y ser constante. El que resiste, vence. ¿Puedo añadir una cosa? Un poco en esta línea, yo sí que veo que en el tema del conflicto sí que hay como una politización muy fuerte, sobre todo una como dicotomía, sobre todo muy presente en España, que al final quien se identifica como de izquierdas apoya a Palestina, quien se identifica de derechas apoya a Israel y muchas veces lo hacen sin conocimiento de lo que realmente está pasando. Entonces, como la cuestión de fondo al final es cómo habría que ver cómo desligar la posición política del individuo y la opinión que tiene del conflicto en sí, que es algo muy difícil de hacer, porque al final es como que el bipartidismo sigue estando muy presente en España y por lo tanto, y es algo que viene heredado desde guerra civil, dictadura y todo lo que ha venido después. Entonces, es como un izquierdista convencido puede de repente cambiar de opinión y apoyar a Israel. Porque al final se ha hecho como una asociación de valores a estas dos partes y al final asocias Israel a defensa, seguridad, economía y asocias Palestina a derechos humanos, acción humanitaria, defensa del vulnerable. Pero mira, es que además lo tienes muy fácil en este caso. O sea, yo hay una cosa que me sorprende muchísimo cuando la izquierda, digamos, se asemeja o se muestra partidario del Islam. O sea, con la cuestión de las mujeres, que también es otra de las banderas que esto a mí me explota la cabeza. Digo, pero ¿cómo no pueden estar utilizando esta cuestión continuamente? O sea, es muy evidente la contradicción que existe entre un mensaje y el otro. Pero tú, ¿cómo me estás diciendo? O sea, ahora se ha llegado al delirio del 2.0 que te decían que utilizar el hijab era pues un símbolo de libertad. Esto el pasado 8M había, es verdad, con un par de asociaciones estudiantiles. Dices, pero claro, tú es que tienes que dar la guerra de la propaganda. Yo no creo, de verdad, no creo que ganen los otros porque sean mejores, no, sino porque hay una dejación de funciones por parte del otro. O sea, por si me dicen, no, es que son tipos súper brillantes. ¿De verdad me estoy diciendo Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz son gente brillante? Por supuesto que no. Pero si tú enfrente no muestras ningún tipo de resistencia ni das la guerra, pues ¿cómo no van a ganar si solo hay una idea? Entonces, yo en esto de verdad veo muy claro la manera en la que se podría cambiar lo que es el relato. O sea, de verdad por eso me parece sorprendente que no se haga. Oye, ¿cómo puede ser que esto no se muestre, que esto no se diga, que nadie insista continuamente en esta cuestión? No. Pero lo veo como un poco, a lo mejor, como un poco superficial en el sentido que al final, por mucho que seas un defensor convencido de Israel, al final lo que publiques en redes sociales, en tu pequeño mundo, no digo en calidad de influencer, en plan, en calidad de individuo que utiliza Instagram, TikTok, al final tu alcance va a ser reducido, claro. Va a ser tu círculo de gente, y tu círculo de gente
es generalmente personas afines a ti. Bueno, necesariamente no. Pero sí, no, hombre, claro. O sea, cada uno dentro de sus márgenes. Yo cuando digo la batalla no me refiero a que individualmente una persona publique para sus 200, 300, 500 amigos en Instagram una story. No, no. O sea, lo de montar, pues como montan ellos medios de comunicación que están única y exclusivamente 24/7 con eso. Ahora quieren montar la séptima, la televisión esta que quiere montar Sánchez. Claro, o sea, ¿qué televisión quiere montar la derecha? ¿Qué televisión hay de derechas en España? Algunos te dicen Vicente Vallés, digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, dices, claro, dices, no hay que ver qué televisión hay. Ninguna. Los otros sí, los otros tienen muy claro cómo hacerlo. Y ahora otra televisión, la séptima, que encima va a pagar Telefónica. Dices, vale, pues ellos están haciendo lo correcto. ¿Qué están haciendo los de enfrente? Nada, quejarse, lamentarse. Ay, ¿cómo puede ser que nos ganen? No, la pregunta es, lo que es milagroso es que todavía resista, digamos, la mitad de la población. Eso es lo que es, eso sí que es un milagro absoluto. Sin hacer nada, macho, y tener la mitad de la población que todavía, digamos, nos ha corrompido moralmente a esos niveles. Eso es el milagro. A nivel español sí que debe haber como muchísimo filtro o incluso, me atrevo a decir, censura, porque hay muchísimas cosas que aparecen en medios internacionales que en España no comunican. Pues mira, si no hay un medio que lo comunique, créalo. No estés llorando, es que no hay ninguno, pues créalo. Y ahí tienes la gran respuesta. Claro, es que no hay, qué horror, ¿vale? Créalo. Vamos a ver el closing stage. Bueno. Quiero tomar un momento para agradecer de todo corazón a Jano por su presencia hoy con nosotros. Gracias por compartir tu perspectiva con tanta claridad, contundencia y profundidad. Nos has dado herramientas, ideas y, sobre todo, razones para seguir cuestionando y defendiendo la verdad. Ha sido un auténtico privilegio escucharte. También quiero dar las gracias a 3 personas muy especiales, Rosa, Dalit y Gal, porque sin ellas este evento no habría sido posible. Sin ellas nada de esto habría salido adelante. Gracias por estar ahí, en cada paso, con ideas, soluciones y muchísimo compromiso. Me gustaría dar las gracias también a Shai, dueño de este restaurante, por su generosidad al dejarnos utilizar este espacio.